Así lucen daños por un valor de 2.000 millones de dólares, y lo que los causó es absolutamente aterrador. Descubramos por qué, además de desentrañar la razón de un enorme socavón en Chicago durante 2 décadas, la explicación de que tantos puentes siguen derrumbándose y mucho más, mientras exploramos los errores más costosos de la historia, comenzando con... El 13 de enero de 2012, el barco italiano Costa Concordia zarpó para un crucero de una semana por el mar Mediterráneo, pero trágicamente estaba destinado a convertirse en una de las pérdidas marítimas más costosas de toda la historia. Pocas horas después de partir de Civitavecchia, el capitán Francesco Schettino se desvió de la ruta habitual al ordenar un saludo marítimo mientras se aproximaba a la isla de Giglio, una zona conocida por sus afloramientos rocosos. El saludo, concebido para impresionar a los pasajeros y a la gente en tierra al bordear la costa, comenzó a desmoronarse cuando se hizo visible un terreno peligroso. Schettino ordenó un cambio de rumbo, pero problemas de comunicación con el timonel indonesio provocaron que el barco se desviara. En los 13 segundos que tardó en rectificar, el barco encalló a 1.023 tripulantes y 3.206 pasajeros a bordo, sufriendo una fisura de 53 metros en el costado de babor y una inundación en 5 zonas clave antes de volcar y causar la muerte de 32 personas. En septiembre de 2013 se inició una operación para reflotar el barco y librarlo de las enormes rocas en las que estaba incrustado, con un costo récord de 1.200 millones de dólares. El capitán y otros 4 miembros de la tripulación fueron juzgados y condenados por mala conducta. El capitán Schettino en concreto fue condenado a 16 años de prisión por sus acciones, tras descubrirse que no solo era responsable del inapropiado y peligroso saludo, sino que también se había distraído de sus funciones por una bailarina moldava a la que había llevado ilegalmente al puente de mando para una compañía romántica. El valor total del desastre se estima ahora en 2.000 millones de dólares, más del triple de los 612 millones de dólares que costó construirlo, lo que incluía la indemnización a las víctimas, demandas de hasta 93 millones de dólares, importes de salvamento y 100 millones de dólares para desguazar el barco. En el año 2000, uno de los peores accidentes submarinos en tiempos de paz de la historia tuvo lugar frente a las costas de Rusia. El submarino nuclear Kursk de 18.000 toneladas se encontraba realizando un ejercicio de entrenamiento en el mar de Barents cuando de repente una enorme explosión sacudió la zona. Minutos después se produjo otra explosión aún mayor, que abrió una enorme grieta en la proa del submarino, de 155 metros de eslora. Destrozado por las explosiones, el Kursk se hundió a unos 107 metros de profundidad. De los 118 tripulantes, solo 23 lograron sobrevivir a las explosiones iniciales y quedaron atrapados a cientos de metros bajo el agua. Lamentablemente, los equipos de rescate internacionales no pudieron llegar a tiempo, y todos los tripulantes perecieron trágicamente. Al ser interrogados sobre el accidente, las autoridades rusas afirmaron que podría haber sido causado por una colisión con un submarino extranjero o por una antigua bomba submarina de la Segunda Guerra Mundial. Pero la verdad finalmente salió a la luz. Una comisión de la Armada rusa determinó que uno de los torpedos superpesados 65-75A del Kursk había sufrido una fuga y explotado en su cámara debido a una soldadura defectuosa. Al igual que muchos torpedos, los 65-75A utilizaban peróxido de hidrógeno como combustible submarino, y este compuesto químico puede volverse explosivo al entrar en contacto con un catalizador, que en este caso era el revestimiento de cobre de los tubos de lanzatorpedos. La explosión del combustible provocó un incendio, que a su vez causó la detonación de toda la munición a bordo. Se necesitaron 14 meses para recuperar parte del submarino, en una costosa misión de rescate que se llevó 70 millones de dólares. Pero eso no fue nada comparado con los 1.000 millones de dólares que costó construir el submarino de 6 años. En dinero actual, eso equivale a unos 1.880 millones de dólares. Supongo que alguien fue despedido por ese percance con la soldadura, probablemente desde otro lanzatorpedos. Netflix no siempre fue el éxito internacional de streaming que es hoy. Antes de series como Tiger King, Stranger Things y La Casa de Papel, Netflix alquilaba DVDs en Estados Unidos mediante un sistema de correo. Fundada en 1997, se convirtió en la primera tienda de alquiler de DVDs online de todo el mundo, y solo contaba con 30 empleados y 925 títulos.
En 1999 introdujeron un servicio de suscripción y consiguieron recaudar $30 millones en financiamiento de capital de riesgo. A pesar de estar perdiendo dinero, confiaban lo suficiente en su modelo de negocio como para ofrecerle a Blockbuster la venta de Netflix por tan solo $50 millones. Blockbuster, líder indiscutible de alquiler de videos domésticos con 9,000 tiendas y un valor de mercado de $5,000 millones en su apogeo, rechazó la oferta. Años después se arrepentirían amargamente de esta decisión, con la transición mundial de los cassettes de videos a los DVDs y finalmente al streaming online. Netflix adaptó su modelo de negocio. No fue hasta 2004 que Blockbuster lanzó Blockbuster Online, ofreciendo alquileres ilimitados de DVD para competir con Netflix, pero Netflix ya tenía la ventaja en el mercado online. Luego, en 2007, lanzó su plataforma de streaming online, que ya estaba disponible internacionalmente en 2010. Para Blockbuster, esto fue un golpe de gracia. Muy poca gente alquilaba videos y DVDs en las tiendas, y sus ingresos sufrieron una seria caída. En 2010, se declararon en bancarrota y se determinó que su valor era una fracción de su valor de mercado anterior, de tan solo $24 millones. Netflix, por otro lado, prosperó, con una capitalización de mercado máxima de más de $500 mil millones en 2025. Eso es aproximadamente 100 veces la valorización máxima de Blockbuster. ¡Auch! Este es el Hotel Ryugyong de 3,000 habitaciones situado en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, y es uno de los mayores derroches de dinero que nuestro mundo haya visto jamás. Gracias a su opresiva dictadura, Corea del Norte recibe apenas unos 300,000 visitantes extranjeros al año. Entonces, ¿por qué necesitarían un hotel de 3,000 habitaciones? Pues a mediados de los 80, Corea del Norte quiso demostrar su poderío al mundo y decidió que este edificio de 105 plantas era la solución. Fue diseñado como un conjunto de 3 salas, cada una inclinada a 75 grados, que se elevaban desde una amplia base hasta una cima cónica. Convergerían en las 15 plantas superiores que albergarían restaurantes de primera categoría y varios miradores. Y si todo salía bien, este iba a ser la joya de la corona arquitectónica de Corea del Norte. Pero eso resultaría ser un gran ¿y sí? La construcción comenzó en 1987, pero para 1989 el hotel estaba lejos de estar terminado. Alegaron que problemas de ingeniería habían retrasado el proyecto, pero que se inauguraría en 1992 para celebrar el 80 cumpleaños del líder supremo Kim Il-sung. Sin embargo, para 1992, la economía de Corea del Norte se había desplomado. El proyecto se detuvo por falta de fondos, dejando una fea pirámide en concreto sin terminar que afeaba el horizonte de Pyongyang. Para colmo, la construcción le había costado a Corea del Norte la asombrosa cifra de $750 millones, lo que en aquel entonces representaba un enorme 2% de su PIB. Durante 16 años, la estructura inacabada permaneció en pie sin ningún avance. Incluso la vieja grúa de construcción, oxidada y atascada en su cima, se oxidó demasiado para ser utilizada. Podrían haber demolido la estructura, pero eso habría demostrado al resto del mundo que no tenían ni los recursos financieros ni el poder para terminar lo que habían empezado. Sorprendentemente, no fue hasta 2008, bajo el régimen de Kim Jong-il, que se reanudó la construcción. El gobierno norcoreano había firmado un acuerdo de inversión con la empresa egipcia Orascom, de los cuales $180 millones se destinarían a la finalización del hotel. Para 2011, el exterior estaba finalmente terminado. Se instalaron paneles de vidrio en la fachada, dándole un aspecto moderno y elegante. Pero curiosamente, el interior estaba lejos de estar terminado. En 2012, el año de su supuesta inauguración, un grupo de turistas recibió una visita única al interior del hotel. Vastos espacios de concreto duro y frío los recibieron desde cada ángulo, sin ningún tipo de mobiliario ni accesorios. Ni siquiera estaba conectado a la red eléctrica. En 2017, 30 años después del inicio de la construcción de este hotel que habría arruinado la economía, aún permanecía cerrado. En 2016, se observó un breve repunte de actividad, con varias habitaciones en la parte superior iluminadas, pero el Hotel de la Perdición seguía cerrado. En 2018, toda la fachada del Ryugyong comenzó a iluminarse por la noche, con diversas imágenes y videos cortos que se repetían. Resultó que se había instalado clandestinamente una enorme pared de luz compuesta por más de 100,000 luces LED. Esta se convirtió rápidamente en una gigantesca máquina de propaganda, que mostraba un programa en bucle de 4 minutos con diversos lemas políticos. Quizás me equivoque, pero ¿no habría sido mejor invertir el dinero gastado en la ostentosa pared de luz en terminar el interior del edificio? En cualquier caso, hoy en día las obras siguen paralizándose, y el gobierno aún no ha confirmado la fecha de apertura del hotel, aunque sí hay algo de lo que pueden presumir.
Su hotel, un auténtico fracaso, figura ahora en el libro Guinness de los Récords como el edificio desocupado más grande en el mundo. ¡Buen trabajo, chicos! Este error monumental se remonta a 1624, cuando el rey de Suecia encargó la construcción de uno de los buques de guerra más espectaculares que el mundo haya visto. El Vasa, nuevo buque insignia de la Armada sueca, fue presentado el 10 de agosto de 1628, pero para horror de los miles de espectadores, apenas zarpó de la bahía de Estocolmo antes de hundirse a 32 metros de profundidad. Con la primera ráfaga de viento, el buque naufragó inmediatamente, humillando al rey, quien culpó al ya fallecido diseñador Henrik Iverson por el fracaso. En la moneda real, la construcción del barco costó más de $200,000 Rex, lo que equivalía a más del 5% del Producto Nacional Bruto de Suecia de ese año. En otras palabras, una 20ª parte de los ingresos anuales del país se esfumó repentinamente en el fondo del puerto de Estocolmo. Si ese mismo porcentaje se gastara hoy en un solo barco, equivaldría a $25,600 millones. La larga recuperación del Vasa comenzó en 1956 y se prolongó hasta 1990, año en que el barco restaurado del siglo XVII se exhibió en el Museo Vasa, conservando el 98% de su esplendor original. Si bien los costos oficiales del salvamento no se registraron y fueron financiados en parte por la Marina, las estimaciones actuales de la recuperación de un barco de su tamaño oscilan entre 55 y 110 millones de dólares. El análisis arqueológico sugiere que un diseño deficiente fue la causa de este grave percance, ya que la cubierta de cañones era excesivamente pesada. Así, volcado por una ráfaga de viento, este barco se convirtió sin duda en uno de los mayores fracasos de toda la historia. El desastre nuclear de Chernóbil de 1986 es innegablemente el mayor accidente socioeconómico de la historia en tiempos de paz, y se estima que el número de muertos, incluidos los que fallecerían años después a causa del cáncer subsiguiente, asciende a decenas de miles. El 26 de abril, el gobierno soviético ordenó retrasar el apagado previsto del reactor de Chernóbil para satisfacer las necesidades energéticas. Sin embargo, cuando finalmente se apagó el reactor según lo planeado, una serie de errores provocaron que su potencia cayera mucho más de lo esperado, volviéndolo peligrosamente inestable. En un intento desesperado por contrarrestar esto, se intentó un apagado de emergencia, pero debido a un fallo de diseño en las barras de control del reactor, que normalmente regulan la reacción nuclear, se produjo una devastadora reacción en cadena. Cuando la alta presión del vapor hizo saltar la tapa del reactor, el sistema se incendió, liberando combustible radioactivo fundido al aire libre. 2 trabajadores murieron en el acto, y 28 miembros del equipo de respuesta a emergencias perdieron la vida inmediatamente después. El incendio tardó más de una semana en extinguirse, y sus repercusiones aún se sienten hoy en día. Recientemente, un enorme gancho de agarre en Pripyat utilizado para levantar barras de grafito tras el desastre fue declarado tan radioactivo que un simple contacto podría causar irradiación fatal a largo plazo. Es difícil cuantificar pérdidas tan cuantiosas. Un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica estima que el desastre causado por negligencia y equipos defectuosos costó más de $235 mil millones. Esto incluye los costos de limpieza, indemnizaciones a 7 millones de supervivientes y costos de las tierras agrícolas y forestales abandonadas. Pero el trágico costo en vidas humanas, sin duda, trasciende cualquier cifra monetaria. Están a punto de escuchar la historia de una serie de errores y contratiempos escandalosos que considero el proyecto de construcción más desafortunado de todos los tiempos. Conocido comúnmente como The Hancock, el edificio de 200 Clarendon Street en Boston debía inaugurarse en 1971, pero se retrasó hasta 1976. Durante ese periodo, las estimaciones iniciales del costo del edificio de 100 pisos se dispararon de 75 a 175 millones de dólares. En dinero actual, eso equivale a entre 427 millones y la asombrosa cifra de 995 millones de dólares. Y una vez inaugurada la torre, el despilfarro de dinero no hizo más que continuar. Durante la excavación del terreno, se levantaron muros de contención de acero temporales para crear espacio. Lo que los diseñadores no previeron es que estos muros se deformarían bajo el peso de la arcilla y el lodo que debían contener. Esto provocó el desplazamiento del suelo, dañando las líneas de servicios públicos, el pavimento y edificios cercanos, como la histórica Iglesia de la Trinidad, que ganó una demanda por 11 millones de dólares. Eso agrega otros 63 millones de dólares añadidos a la factura en dinero actual. Esto podría haber sido el fin de los problemas del edificio, pero The Hancock no tuvo tanta suerte.
Lo que en un principio parecía una idea de diseño innovadora, el uso de vidrio azul reflectante en la estructura exterior de la torre, resultó ser otro fallo en el diseño del edificio. Poco después de su inauguración, los paneles de vidrio comenzaron a desprenderse y caer sobre la acera sin previo aviso. Esto ponía en riesgo a los peatones que pasaban por allí, y la policía finalmente decidió cerrar las calles cuando la velocidad del viento superó los 72 km/h. Resultó que los paneles de vidrio se desprendían debido a las repetidas tensiones térmicas causadas por la expansión y contracción del aire entre los paneles interiores y exteriores del edificio. Al final hubo que reemplazar los 10.344 paneles con un costo adicional de entre 5 y 7 millones de dólares. En dinero actual, eso equivaldría a hasta 40 millones de dólares. Y no, aún no hemos terminado. Todos los rascacielos se balancean un poco, pero se supone que el balanceo es mínimo y los ocupantes ni siquiera lo notan. Como era de esperarse, este no fue el caso del Hancock. De hecho, los residentes de los pisos superiores comenzaron a sufrir mareos debido al fuerte balanceo del edificio con el viento. Fue necesario instalar un amortiguador de masa sintonizado, diseñado para absorber las vibraciones mecánicas en el piso 58, con un costo adicional de 3 millones de dólares, equivalente a 17 millones de dólares actuales. Todo esto suma un costo total de más de 1.100 millones de dólares hoy en día, una cifra exorbitante incluso para el promotor inmobiliario más acaudalado. A las 2 de la madrugada del 8 de septiembre de 2019, la tripulación del MV Golden Ray surcoreano, que navegaba por la costa de Georgia, alertó repentinamente a las autoridades. Su buque de transporte de 200 metros de largo se inclinaba peligrosamente, y todos sus intentos por enderezarlo habían fracasado. Esa misma tarde, la nave, que transportaba 4.200 automóviles Hyundai, se había volcado completamente sobre su costado de babor y quedó varado en la costa Saint Simons. Un año después, en octubre de 2020, finalmente comenzaron las operaciones de salvamiento para seccionar y retirar la enorme embarcación de la costa. Esto involucró un buque de elevación pesada llamada VB-10000. Como muchos buques de elevación pesada utilizados para recuperaciones extremas de este tipo, el VB-10000 utilizó enormes grúas de 73.1 metros de altura para enrollar una cadena de ancla de 122 metros de largo debajo del pecio y cortarlo gradualmente en 8 secciones. Cada sección se elevó a una barcaza, dejando al descubierto todos los automóviles destrozados por el mar que habían estado atrapados en su interior durante más de un año. Se inició una investigación que descubrió que el buque se había inclinado mientras estaba en el muelle cargando vehículos. Estaba por debajo de su capacidad de carga, pero los cálculos erróneos del primer oficial provocaron que el barco careciera gravemente del agua de lastre necesaria para estabilizarlo. La tripulación terminó de cargar el barco a pesar de que este se inclinaba visiblemente, y finalmente pareció enderezarse. Pero poco después, en alta mar, tras una maniobra de giro ordinaria, los acontecimientos empeoraron y el resto es historia. Era evidente que el barco no cumplía con las normas de control de estabilidad establecidas para grandes buques, pero aún así había zarpado del puerto. Esta decisión tremendamente desacertada, junto con la complejidad del naufragio, dio lugar a una reclamación de seguro descomunal de más de 400 millones de dólares. El nuevo puente de la bahía de San Francisco en California terminó tardando más de una década en construirse y costando varios miles de millones de dólares más de lo previsto. Todo por unas peleas absurdas. Tras el colapso de la sección este del puente original a raíz del terremoto de Loma Prieta en 1989 y otro sismo en 1999, el Departamento de Transporte de California anunció que el estado invertiría 7 años en su reconstrucción. La propuesta original, financiada por el estado y con un presupuesto de 1.300 millones de dólares, contemplaba un puente elevado sencillo, similar al puente de San Mateo en California. Pero políticos y residentes exigieron una estructura más imponente, al estilo del Golden Gate. Los alcaldes de San Francisco y Oakland comenzaron entonces a pelearse el trazado del puente en ambos lados, retrasando el proceso 2 años más. Finalmente se acordó un diseño y se fijó la fecha de inauguración para 2004, pero la construcción aún no había comenzado en 2001 y el costo ya ascendía a 2.600 millones de dólares. Para 2004 los precios del acero habían subido un 50%. Lo que, sumado al aumento de otros costos, elevó el total a 5.600 millones de dólares. Tras replantear el proyecto, los peajes se incrementaron a $5 para compensar, a pesar de nuevas complicaciones como una reparación de 25 millones de dólares en pernos defectuosos. El puente New Bay finalmente se inauguró en 2013, con un costo final de 6.500 millones de dólares.
un sobrecosto del 2500% con respecto a las primeras conversaciones que rondaban los 250 millones de dólares. El 23 de febrero de 2008, un bombardero furtivo B-2 conocido como Spirit of Kansas 890127 se convirtió en el primero de su tipo en estrellarse espectacularmente, apenas unos instantes luego de despegar en las afueras de Guam. El bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos había acumulado más de 5100 horas de vuelo cuando se estrelló repentinamente en la pista. Pero este avión de combate de última generación podría no haber terminado convertido en un montón de cenizas de no ser por una simple solución. Los informes revelaron que la causa del accidente fueron unas gotas de agua de lluvia en 3 de los 24 sensores de presión atmosférica que envían datos al sistema de control de vuelo, lo que distorsionó la posición del avión. Una vez que la humedad se evaporó, los sensores recalibrados por la tripulación proporcionaron datos erróneos sobre la velocidad y la presión atmosféricas que miden la altitud, lo que provocó que la aeronave entrara en pérdida. Durante despliegues anteriores del B-2 en la húmeda Guam, donde los aviones se almacenan mayormente al aire libre, el personal de mantenimiento supuestamente había utilizado una solución no oficial: encender la calefacción y evaporar la humedad antes de la calibración. Si este procedimiento improvisado se hubiera comunicado abiertamente, el primer accidente en los 19 años de la historia de vuelo de este bombardero furtivo podría haberse evitado. Afortunadamente, los dos pilotos se eyectaron a tiempo, pero el avión de guerra, valorado en $1.400 millones, quedó reducido a chatarra en cuestión de minutos, convirtiendo este error humano en una operación muy costosa. Si vas a vender algo, probablemente deberías estar completamente seguro de que ya no te reporta ningún beneficio, y la venta de Alaska debería ser prueba suficiente. Alaska perteneció originalmente a Rusia y había sido una fuente bastante lucrativa de hielo, carbón y pieles. Pero en 1867, el emperador ruso Alejandro II dejó de ver ganancias en conservar el territorio. Las duras condiciones climáticas dificultaban la agricultura y su lejanía hacía difícil protegerla de una invasión, por lo que Rusia llegó a un acuerdo para vender la región a Estados Unidos por $7.2 millones. Eso equivale a unos $140 millones actuales. Al principio, los estadounidenses tampoco le dieron mucha importancia a Alaska, hasta que en 1896 se descubrió allí un importante yacimiento de oro, demostrando su verdadero potencial como puerta de entrada a una gran cantidad de recursos naturales como petróleo y oro. En su momento, la venta se consideró muy favorable para Rusia, y algunos críticos sugirieron que Estados Unidos había pagado de más, pero Estados Unidos ha recuperado su inversión con creces. Los economistas estiman que solo el valor de las redes de petróleo y gas de Alaska ascienden a unos $200 mil millones, lo que significa que este es un error que sin duda tiene al emperador ruso revolviéndose en su tumba. Los errores escandalosamente costosos que estoy a punto de analizar revelan algunas verdades aterradoras sobre la infraestructura en la que creemos poder confiar. El puente Nam Phang Ao era un puente de arco que unía las dos orillas del puerto pesquero de Nam Phang Ao en Taiwán, pero la estructura de 140 metros de largo sufrió una catástrofe monumental el 1 de octubre de 2019. Cuando un petrolero sin sospechar nada lo cruzaba, el puente se deformó repentinamente y se derrumbó 12 metros. Por un instante pareció que el petrolero iba a salvarse, pero también se precipitó al puerto. Al caer, 3 barcos mercantes quedaron aplastados bajo toneladas de acero y concreto, mientras que otros 500 quedaron atrapados en el puerto. El derrumbe costó la vida de 6 pescadores y dejó a 10 heridos, pero el costo de esta crisis se elevaría aún más tras la investigación sobre las causas del colapso de este puente de 20 años de antigüedad. Al principio, muchos culparon al viento y las lluvias de un tifón que había azotado el puerto días antes, pero pronto se reveló que este accidente se había gestado durante años. Con el paso de los años, la lluvia y el agua salada se habían filtrado en los mecanismos de anclaje, provocando la corrosión del metal. En algunos puntos, los cables de acero estaban tan corroídos que, según los cortes transversales, solo funcionaban en un 22%. Y para colmo, no se habían realizado inspecciones en el puente durante más de 4 años. Pronto se descubrió que la mala gestión del puente fue la responsable de que estos fallos pasaran desapercibidos en los informes de inspección, lo que provocó el catastrófico colapso. El accidente le costó al gobierno más de $160.000 en indemnizaciones y las estimaciones para la construcción de un puente de reemplazo comenzaron en unos exorbitantes $16.8 millones. Pero esta cifra ascendió rápidamente a $29.3 millones, ya que se tuvieron que implementar más medidas de seguridad para garantizar que un desastre evitable como este no vuelva a ocurrir.
Lamentablemente, a lo largo de los años, la insuficiente supervisión gubernamental y la negligencia gerencial han provocado el colapso de muchísimos puentes en todo el mundo. Para empezar, China ha tenido más de lo que le corresponde. En agosto de 2012, un tramo de 100 metros de una rampa de acceso al puente Yangmingtan en la ciudad de Harbin se volteó repentinamente. El puente había costado $300 millones y se había inaugurado en noviembre de 2011, menos de un año antes. El gobierno atribuyó el colapso a camiones sobrecargados, pero no fue la primera ni la última señal de la debilidad de la infraestructura. En julio de 2007, el puente Huijiang, en la provincia de Guangdong, fue embestido por una embarcación, lo que provocó el derrumbe de un tramo en el río, aunque los expertos insistieron en que debería haber resistido el impacto. En agosto de 2007, un camión sobrecargado causó el colapso de un puente en Taiyuan, Shanxi, y en 2009, un puente de salida de 792 metros en la estación de peaje de Gangtang, en la autopista Jinjin, se derrumbó. Y nuevamente se culpó a los camiones sobrecargados. ¿Por qué se derrumbaban tantos puentes nuevos de varios millones de dólares cuando los cruzaban unos pocos vehículos sobrecargados o tras sufrir daños mínimos? Según la opinión pública china, la única respuesta es la corrupción. En 2016, el funcionario de transporte Chen Mingjian fue acusado de aceptar ilegalmente $4.4 millones en sobornos para desviar cientos de contratos de construcción a empresas que utilizaban materiales de baja calidad. Y esto es solo la punta del iceberg. El 54% de los 12.759 casos de soborno procesados en China entre 2014 y 2017 estaban relacionados con proyectos de construcción. Los materiales de baja calidad y los plazos de entrega apresurados han provocado que los puentes nuevos se desmoronen continuamente a los pocos años de su construcción. Más recientemente, en diciembre de 2021, un gran tramo de la autopista Wuhuang colapsó. Una vez más se culpó a los camiones sobrecargados, pero el puente en sí tenía apenas 10 años. Así que, o estos puentes se construyeron con estándares deficientes, o el sector de transporte estaba lamentablemente poco regulado en lo que respecta al control de peso. En cualquier caso, parece que esto seguirá costándole a China millones si no se producen cambios importantes. Europa tampoco es inocente ni mucho menos. Muy pocos derrumbes de puentes, si es que existen, se comparan con el nivel de negligencia que contribuyó al colapso del puente Morandi de Génova en agosto de 2018. El viaducto de 1.190 metros sobre el río Polcevera, las vías del tren y los edificios que se encuentran debajo, conectaba dos lados de uno de los muchos valles de la ciudad. Contemplado en 1967, el puente sufrió numerosos problemas desde el inicio. El concreto utilizado no era suficientemente reforzado, lo que lo hacía susceptible a grietas, daños por agua y corrosión. Para la década de 1970, el puente requería un mantenimiento constante, porque la plataforma de concreto para vehículos se estaba deformando de forma preocupante. En la década de 1990, se descubrió que los tendones de acero del pilar 11 estaban gravemente corroídos. Se reforzó con cables de acero externos, pero no se inspeccionó la corrosión interna de los demás pilares. Para 2016, el Parlamento italiano había sido informado en repetidas ocasiones de que el puente necesitaba mantenimiento, ya que estaba a punto de colapsar, pero no se hizo nada. En 2017 se publicó un informe aún más detallado que anticipaba el colapso, señalando anomalías en el pilar 9. No fue hasta junio de 2018 que los ministros aprobaron las obras necesarias para su reparación, con un costo aproximado de $22 millones. Sin embargo, los retrasos ocurrieron uno tras otro, hasta que la posibilidad de posponer la obra se les escapó por completo de la peor manera posible. El 1 de agosto se informó de una grieta en la calzada del puente. Una vez más, no se hizo nada. Luego, el 14 de agosto de 2018, durante una tormenta torrencial, un tramo gigante de 210 metros del Ponte Morandi se derrumbó, con numerosos vehículos sobre él y la zona, conocida cariñosamente como Pequeña Brooklyn, arrasada bajo sus pies. La empresa responsable del mantenimiento del puente, Atlantia, afirmó que la causa fue un deslizamiento de tierra, pero entonces aparecieron las cámaras de seguridad, que mostraban que el pilar que se dio fue el número 9, y no había rastro de deslizamiento de tierra. Con un pasado tan problemático y un diseño defectuoso, finalmente se decidió que el puente no se repararía, y en su lugar, los restos fueron demolidos en junio de 2019. El primer ministro italiano Luigi Di Maio dejó claro que Atlantia era de hecho la culpable. Una combinación nefasta de negligencia, incompetencia y política acabó costándole a Atlantia más de 3.400 millones de euros litigios.
aunque en mi opinión no hay dinero en el mundo que pueda compensar semejante nivel de negligencia. Es evidente que la gestión indolente y flagrante de corrupción son problemas enormes en la industria global de la construcción de puentes. Esperemos que los gobiernos aprendan de estos terribles errores antes de que se cobren más vidas. En septiembre de 1999, la sonda espacial robótica de la NASA de 638 kilos, el Mars Climate Orbiter, se desintegró al acercarse a su destino tras 10 largos meses de viaje. El orbitador estaba diseñado para examinar el clima de Marte, pero la razón de su fracaso, incluso al intentar aterrizar, fue responsabilidad exclusiva de quienes lo enviaron al espacio. El equipo de navegación del laboratorio de propulsión a chorro utilizó unidades métricas, milímetros y metros para indicar la altitud prevista de la nave, mientras que Lockheed Martin Astronics en Denver, Colorado, empleó medidas imperiales, pulgadas y pies, y lo que es crucial, no tuvo en cuenta la necesidad de convertir las unidades. Como resultado, se estima que la trayectoria del orbitador climático se encontraba peligrosamente cerca de los 56 kilómetros de la superficie marciana, donde fue superada por el calor y la resistencia del aire debido a la atmósfera de dióxido de carbono de Marte, y se desintegró gradualmente. Esta enorme discrepancia fue la responsable del fracaso de toda la misión, cuyo valor ascendía a poco más de 328 millones de dólares en 1999, y que se perdió para siempre. Ajustado a la inflación, eso equivale a más de 500 millones de dólares. Supongo que conviene ceñirse a un único sistema de medición. El descabellado proyecto en el que estamos a punto de adentrarnos fue un concepto extravagante nacido del resentimiento y por consiguiente condenado al fracaso. Todo comenzó en la mente de C.V. Wood, el primer director general de Disneyland. Tras supervisar con éxito la construcción del parque Disney, los choques de egos entre la dirección de Disney provocaron que Wood abandonara rápidamente la empresa en malos términos, optando por construir un parque rival en Nueva York. I'm gonna go build my own theme park. Su parque, ajeno al estilo Disney y acertadamente llamado Freedom Land USA, exploraría 200 años de historia estadounidense a través de atracciones, juegos mecánicos y zonas temáticas. Habría vaqueros actuando en vivo, paseos en barco de vapor, simulacros de robos a trenes e incluso una zona futurista que celebraría la era espacial. El gran parque sería 8 hectáreas más grande que el Disneyland original, con 41 atracciones y 13 kilómetros de canales. Todo parecía muy prometedor. Dado el impresionante historial de Wood, el ambicioso proyecto consiguió 17 millones de dólares en financiamiento, más que suficiente para cubrir el presupuesto previsto de 15 millones, y comenzó su construcción en 1959. Pero los costos pronto empezaron a descontrolarse. El lugar elegido, una zona que antes era un vertedero, tenía un terreno pantanoso, lo que requirió prácticas de construcción, planificación e infraestructura mucho más complejas de lo esperado. Wood también había prometido que el parque abriría al año siguiente, y en la consiguiente prisa por construir tuvo que pagar precios exorbitantes por los materiales y la mano de obra. Con tan poco tiempo para planificar de forma rentable, el parque abrió sus puertas en 1960, pero solo después de que los promotores invirtieran la asombrosa cifra de 65 millones de dólares para construirlo en tan solo 300 días. Eso equivale a unos 685 millones de dólares actuales. Cuando Freedom Land abrió sus puertas, la decepción fue inmediata. Debido a la prisa, solo el 85% de las atracciones estaban abiertas, y muchos servicios básicos como las fuentes de agua potable estaban sin terminar. No había suficientes baños y muchos edificios estaban sin pintar. El mal comienzo se vio agravado por un sistema de venta de entradas con precios confusos y por el hecho de que el parque cerró 3 horas antes de lo anunciado el primer día. Todo esto significó que la primera temporada del parque registró menos de un tercio de la afluencia de visitantes prevista. Y al finalizar la segunda temporada, el parque ya tenía una deuda de 8 millones de dólares. Ante el creciente número de demandas de contratistas impagados, el parque comenzó a vender propiedades y secciones del terreno, pero no fue suficiente. En 1964, tras su quinta temporada sin haber obtenido nunca beneficios, los promotores se declararon en bancarrota, declarando activos por valor de 9 millones frente a una deuda de 27 millones de dólares. Pero la historia tenía un giro inesperado. Resulta que el fracaso del parque había sido parte del plan desde el inicio. El terreno donde se construyó era propiedad de un magnate inmobiliario llamado William Seckendorf, quien lo había arrendado intencionalmente para lo que consideraba un proyecto inevitablemente temporal. Así es, en una entrevista en 1970, Seckendorf reveló que no tenía fe en la longevidad del parque y que en cambio
Lo utilizó para obtener diversas infraestructuras esenciales y permisos de planificación urbanísticas para verdaderos objetivos. ¿Cuáles eran estos objetivos? Construir un enorme complejo de viviendas en el lugar. Simplemente usó el parque para demostrar que el terreno pantanoso podía soportar edificios. Tras el fracaso del parque, los verdaderos planes de Zeckendorf se hicieron realidad y construyó lo que hoy se conoce como Co-op City, un importante proyecto urbanístico en el Bronx, propiedad de su empresa. A pesar de esta táctica deshonesta, algunas fuentes sugieren que el propio C.B. Wood desconocía el plan de que su parque fuera solo un proyecto provisional, aunque él y su equipo ya habían emprendido otros proyectos de parques temáticos cuando Freedom Land quebró. En cualquier caso, mientras que los responsables del desafortunado y lamentable parque quedaron con grandes pérdidas, Zeckendorf se enriqueció a costa de los demás. Les dejo a ustedes decidir en los comentarios si es injusto o totalmente ilícito. En Chicago hay un enorme agujero con una historia absolutamente desastrosa. Propuesta en 2005, la Spire o aguja de Chicago iba a ser una torre curva de 610 metros ubicada en la costa de la ciudad. Se proyectaba que la colosal construcción costaría unos exagerados $2.400 millones y su exterior enroscado planeado fue diseñado específicamente para minimizar los efectos de las vibraciones del viento. Con 150 pisos llenos de condominio de lujo que se vendían por un promedio de $1 millón cada uno, habría sido el edificio más alto del hemisferio occidental en ese momento. Habría sido. Las obras comenzaron en 2007 con la excavación de un enorme agujero de 23 metros de profundidad destinado a albergar los cimientos de concreto de la columna vertebral del edificio. Ese peculiar abismo circular en la tierra permaneció en ese lugar, sin rellenar, durante casi 2 décadas. Entonces, ¿qué salió mal? En 2018, un año después del inicio de la construcción, una grave recesión sacudió la economía mundial. Esto afectó seriamente la capacidad de los promotores para obtener préstamos e inversiones necesarios para proyectos de tal envergadura. Tras la avalancha de demandas millonarias por impago de cuotas, los promotores de la Spire Shelburne Development Group se declararon en bancarrota. Shelburne no podría haber previsto una crisis global, pero una empresa más astuta habría detectado ciertas señales de alerta y establecido planes de mitigación de riesgos. Además, su modelo financiero dependía en gran medida de la preventa de apartamentos y un endeudamiento masivo, por lo que sin financiamiento a largo plazo asegurado, el proyecto era extremadamente vulnerable. Otros megaproyectos en Chicago por aquel entonces, como la Legacy Tower, cuya construcción comenzó en 2007, lograron sortear la crisis financiera gracias a estrategias de inversión más sólidas. En lugar de ser exclusivamente residencial, el propósito de uso mixto de la Legacy Tower le otorgó un mayor atractivo para los inversionistas, y el financiamiento a largo plazo preasegurado logró que pudiera sobrevivir a la recesión económica. La aguja, por su parte, se hundió hasta el abismo sin fondo de sus cimientos. Tras la paralización del proyecto Spire, los consiguientes problemas legales y las negociaciones financieras se prolongaron durante años, dejando el espacio vacío y su enorme agujero como una mancha desagradable en la costa de Chicago. No fue hasta 2014 que el terreno pasó finalmente a manos de un nuevo promotor. Ahora, otra década después de aquel acuerdo, por fin se inician las obras, aunque no para la Spire. Ese sueño se quedó en el olvido. En su lugar se planea un nuevo proyecto algo más prudente llamado 400 Lakeshore Drive, que constará de 2 torres, cada una de unos 305 metros de altura, con habitaciones de hotel y apartamentos de alquiler. Las obras comenzaron en 2024, cuando los nuevos promotores vaciaron el agua del antiguo agujero y lo rellenaron con concreto. Pero este nuevo proyecto tampoco es barato. Con unos costos previstos de alrededor de $1.000 millones, además de los aproximadamente 300 millones que ya se habían desperdiciado en el diseño, la comercialización y los cimientos del Spire original, esperemos que alguna vez salga bien. Lo último que necesita Chicago es otro pozo sin fondo. El 17 de enero de 1995, a las 5:46 de la mañana, un devastador terremoto de magnitud 6.9 sacudió la zona de Hanshin, en el oeste de Japón. Aunque solo duró 20 segundos, la ciudad de Kobe quedó arrasada. 120.000 estructuras resultaron dañadas, al menos la mitad de las cuales se derrumbaron. Pero aún más devastador, secciones de la autopista Hanshin que une a Kobe y Osaka también se derrumbaron. Los pilares de concreto armado que sostenían la autopista se partieron en su base, provocando el colapso de grandes tramos. Al evaluar los daños, se descubrió que esta enorme estructura elevada se había construido casi 30 años antes bajo normas de seguridad increíblemente obsoletas de la década de 1960.
Los soportes de una sola columna resultaron frágiles, con un refuerzo de acero insuficiente que provocó que se rompieran en su base, y el suelo subyacente no había sido tratado adecuadamente, lo que amplificó el movimiento sísmico. Estaba previsto modernizarlo, pero la medida llegó demasiado tarde. Se estima que los daños solo en la prefectura de Hyogo-ken ascendieron a la asombrosa cifra de $200 mil millones. Aunque la zona ya se ha recuperado casi por completo, está claro que nadie en Kobe volverá a cometer el error de tomarse a la ligera las normas antisísmicas. Londres es famosa por sus magníficos puentes, pero la historia de su desafortunado puente jardín ofrece una imagen desastrosa y vergonzosa de la ciudad en el siglo XXI. Los planes para este nuevo puente peatonal eran muy prometedores. Tendría forma de reloj de arena, estaría cubierto de vegetación y conectaría elegantemente el barrio de Temple con la orilla sur del Támesis. Y lo mejor de todo, se estimaba que esta pintoresca construcción costaría tan solo 60 millones de libras esterlinas, u $80 millones. Sin embargo, las grietas comenzaron a aparecer desde el inicio del proceso de planificación, como el hecho de que los planificadores exigieran el cierre del lugar del llamado espacio público para eventos comerciales privados durante todo el año. Bastante inconveniente perder el acceso a un puente regularmente debido a fiestas corporativas. Esta idea de alquilar un puente estaba ligada al hecho de que la construcción se pretendía financiar principalmente con donaciones privadas, con énfasis en pretendía. Lo que realmente ocurrió fue que las previsiones de costos y el gasto se descontrolaron rápidamente, y los contribuyentes londinenses se vieron obligados a pagar la factura. Para 2017, el costo estimado para terminar el proyecto se había disparado a casi $270 millones, el triple de las estimaciones iniciales. En el proceso, una parte considerable del financiamiento se desvió de los inversores privados al público londinense, sin que éste lo supiera, y se extrajeron $57 millones del dinero de los contribuyentes. Luego, en agosto de 2017, antes de que se colocara un solo ladrillo, el proyecto se canceló por completo para frenar el aumento desmesurado de los costos. Lo peor, no había ni hay absolutamente nada que mostrar de esos 57 millones. Ya que se malgastó todo en diseños no utilizados, contratos de construcción prepagados que nunca se completaron, honorarios legales y salarios de ejecutivos. Bueno, al menos algunos ejecutivos recibieron una buena bonificación, ¿no? You must be very proud. Se descubrió que los ineptos organizadores del proyecto habían obtenido contratos de construcción mucho antes de contar con el dinero y los derechos sobre los terrenos necesarios, y la continua mala gestión de los recursos hizo que construir el puente con un presupuesto razonable fuera absolutamente imposible. En total, el proyecto despilfarró más de $70 millones o 53 millones de libras. Supongo que los londinenses tendrán que conformarse con uno de esos viejos cacharros que ya tienen, si quieren experimentar la sensación de cruzar un río al estilo inglés antiguo. Los parques temáticos exitosos pueden ser máquinas de hacer dinero, pero el increíblemente controversial Espléndida China de Florida fue todo lo contrario. Este parque modelo de 30 hectáreas en Citrus Ridge, cerca de Orlando, costó $100 millones y estaba destinado a exhibir réplicas de los monumentos más emblemáticos de China, sirviendo como complemento del parque temático Espléndida China en Shenzhen. Tras su inauguración con unos 3.5 millones de visitantes en 1993, el gobierno chino compró la participación de sus socios estadounidenses para obtener la propiedad total del parque, con la promotora inmobiliaria que ideó el proyecto con Josephine Chennault al mando. Poco después surgieron preocupaciones de que el parque se estuviera utilizando como puerta de entrada para la propaganda comunista y los estadounidenses comenzaron a perder interés. También comenzaron las protestas por la recreación de exhibiciones religiosas que no eran de origen chino, como el Palacio de Potala construido por el pueblo tibetano, que fue hogar de sucesivos Dalai Lamas desde 1645. En noviembre de 1995, la Junta Escolar del Condado de Pinellas, Florida, votó a favor de prohibir las visitas al parque, e incluso un repentino cambio de nombre a Chinatown en 1996 no pudo salvarlo. Para 1999 se informó que Espléndida China había perdido $9 millones cada año, unos $200 millones en total, y su inevitable cierre estaba programado para el 31 de diciembre de 2003. El sitio se puso a la venta por tan solo $30 millones en 2009, pero sufrió saqueos y vandalismos brutales que lo dejaron completamente desolado. La demolición comenzó oficialmente en mayo de 2013 y para marzo de 2016 el parque había desaparecido por completo.
En 1980, una operación de perforación encargada por Texaco desencadenó una serie de eventos catastróficos que convirtieron un cuerpo de agua dulce de 3.4 metros de profundidad en Luisiana, conocido como el lago Pigner, en un lago de agua salada de 396 metros de profundidad. El 20 de noviembre, una plataforma petrolífera de $5 millones, propiedad de la empresa de perforación Wilson Brothers, perforó accidentalmente la mina subterránea de sal Diamond Crystal, debido a un error de cálculo de Texaco sobre su ubicación exacta. Alrededor de 13.000 millones de litros de agua se extrajeron del lago, arrastrando sal, tierra y agua hacia un agujero cada vez más grande, que creó un poderoso vórtice que succionó la plataforma de perforación. 11 barcazas, un remolcador, 26 hectáreas de terreno circundante e incluso una pequeña isla en el centro del lago. Milagrosamente nadie murió, pero la verdadera víctima fue el orgullo de Texaco y su bolsillo. La compañía pagó $32 millones a la mina de sal Diamond Crystal y $12.8 millones a un jardín botánico cercano que resultó gravemente dañado por el incidente, lo que supuso para Texaco y Wilson Brothers un costo equivalente a más de $140 millones actuales. Si tu gusto por los errores más costosos aún no se ha saciado, no te pierdas este video que hicimos sobre los megaproyectos más ridículos jamás propuestos. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.